¿Cuál es la peor muestra de incompetencia que jamás haya presenciado? Estaba en el metro y la persona que estaba delante de mí pidió un BLT. El empleado se quedó mirando fijamente hasta que el cliente dijo, tocino, lechuga y tomate. Luego, la niña tomó un poco de tocino y lo puso sobre el pan, pero luego se quedó mirando fijamente de nuevo hasta que el cliente dijo, lechuga. Después de ponerle lechuga al pan, el cliente se quedó con la mirada perdida hasta decir, tomate. Hasta el día de hoy, es el empleado más tonto que he visto en mi vida. Es sencillo criticar a los trabajadores que reciben el salario mínimo por situaciones como esta. Sin embargo, hasta que no hayas tenido un empleo en el sector de servicios para una gran compañía, atendiendo al público, no comprendes las dificultades que enfrentan diariamente. Es probable que alguna vez haya preparado un sándwich y recibido una reacción desmesurada por no hacerlo con los ingredientes específicos que se esperaban. Fui asistente de un vicepresidente de un banco. Uno de mis deberes era hacerlo lucir bien cada lunes por la mañana para la reunión. Yo imprimía su tarea de la semana pasada y la mantenía todo ordenado para que pudiera recitarla. Un lunes, literalmente dijo, no digas esta parte de mis notas, vaya, amigo, no podría haberlo hecho mucho más fácil. Si deseas mantener algún contenido alejado de su atención, quizás sería mejor no incluirlo en lo que escribes. A veces, evitar mencionar esos detalles es la mejor estrategia para que ciertas ideas no sean vistas. Simplemente opta por no plasmarlas en el texto, así te aseguras de que no se vea expuesto a lo que prefieres que no conociere. Tenemos este químico que debemos inyectar en nuestro proceso para asegurarnos de que los sólidos no salgan del líquido. Hemos estado advirtiendo a este cliente en particular durante meses que el nivel de esta sustancia química era bajo y estaba cayendo, y sería mejor que agregaran alguna estadística. En lugar de eso, deciden utilizar el enfoque de Kramer y llevarlo hasta el último momento. Ahora tienen sólidos en todos sus tanques y bombas, lo que les obliga a apagar y limpiar cada pieza del equipo manualmente, y a perder producción durante aproximadamente una semana. Eso es un par de millones de dólares tirados por el desagüe. Buen trabajo, muchachos. Siento que esto refleja muchas de las experiencias laborales que he tenido. La gestión intermedia se destaca por gastar $1 buscando ahorrar unos centavos. Estaba renovando mi licencia de conducir en Chicago. Necesitaba hacerme un control de la vista. Puse mis ojos en la máquina. El empleado dijo, por favor lea la línea, no pude escuchar qué número dijo. Le pregunté, ¿podría repetir eso? Su respuesta, selló mi papeleo y dijo, ve a pagarle al empleado. Claro, renové el mío el mes pasado. Cuando el empleado me pidió colocar mis ojos en la máquina, alguien a mi lado comenzó a leer la misma línea a su empleado. Por diversión, repetí lo que dijo, sin acercarme lo suficiente a la máquina para verla. Pasé sin problemas, me alegra que la otra persona tuviera buena visión. Nosotros, en Australia, realizamos recientemente un censo nacional. El gobierno gastó millones en la creación de un sitio web para alentar a la gente a usarlo. Solo que no podía manejar más de 1 millón de consultas por hora y por eso colapsó justo después de la hora de la cena, aproximadamente a las 7 de la tarde, cuando, como era de esperar, más de 1 millón de personas iniciaron sesión en la noche del censo. Ahora están publicando anuncios para asegurar a las personas que son lo suficientemente competentes para almacenar todos los datos privados recopilados. Recientemente, una entidad gubernamental de Dinamarca envió un CD con información personal, incluyendo el número de identificación civil, que permite acceder a datos cruciales sobre cualquier persona en el país, a un grupo chino de manera inadvertida. Lo sorprendente es que en Dinamarca hay aproximadamente 5 millones de ciudadanos, lo que significa que se trataba de información extremadamente sensible de la población en general. Estaba en un restaurante. El joven camarero estaba recogiendo los platos. Dejó todos los platos junto a la mesa. Como si ni siquiera hubiera logrado avanzar unos metros. Empieza a apilarlos de nuevo, le da mucha vergüenza. Y luego los vuelve a dejar caer. Su superior se acerca y lo envía de regreso a la cocina y recoge todos los platos. Hace unas semanas, mis padres vinieron de visita y decidimos salir a cenar. El joven que servía el agua logró verter 3 de los 4 vasos sin problemas, pero al servir el cuarto, accidentalmente lo volcó y mojó la mesa. Se apresuró a buscar una toalla para secar, llenó el vaso de nuevo, y volvió a derramarlo. La mesa terminó empapada otra vez. Había un tipo que era famoso entre los electricistas por su estupidez. Lo mejor con diferencia fue cuando un capataz le pidió que limpiara ese remolque y quemara todo. Lo limpió y luego quemó el remolque.
Estaría tan emocionado por recibir el permiso para incinerar un remolque que no me detendría a cuestionar si realmente tenía la autorización. Fui a un lugar de bagels un domingo por la mañana ligeramente ocupado. Pedí un panecillo. La cajera me miró con los ojos muy abiertos, no dijo nada y se dirigió a su gerente. El gerente se acerca y me dice que habrá que esperar unos buenos 40 minutos. Hace algunos años, un grupo de amigos y yo nos encontramos en Las Vegas. Después de una noche llena de diversión y bebidas, nos dirigimos por el Strip en busca de algo para comer. Al llegar a un McDonald's, nos sorprendió descubrir que no tenían pan para hamburguesas. Aunque resulta extraño, fue un momento divertido que recordamos con risa. Nos llama una escuela, preocupada por la contaminación electromagnética causada por su wifi y sus tabletas. Mi colega sugirió al director apagar el wifi y simplemente conectar las tabletas con cables Ethernet. Mientras estaba allí sin palabras, el director respondió: «Oye. Buena idea». La contaminación electromagnética provocada por las redes Wi-Fi tenía la impresión de que este tema se había abordado hace tiempo, con todas esas pruebas en doble ciego y demás. La sala de servidores de mi último trabajo empezó a tener fugas de agua desde el techo. No es bueno, sucedió durante el segundo turno, por lo que la única persona allí que respondió a la alarma fue el tipo que asignamos deliberadamente al segundo turno para que no pudiera arruinar el turno diurno más ocupado. Al llegar a la mañana siguiente, encuentra un balde en el suelo y una nota en la puerta que indica que arregló la fuga. No lo informé, no involucré al equipo de mantenimiento. Simplemente arrojé un balde debajo y di por terminado el día. No hace falta decir que una filtración terminó convirtiéndose en varias de la noche a la mañana. Eso me recuerda a un amigo que siempre evita problemas. Una vez, su auto empezó a hacer ruidos raros, pero en lugar de llevarlo al mecánico, solo subió el volumen de la radio. Al final, el motor dejó de funcionar. Resulta que, al ignorar el problema, solo lo empeoró. A veces, una solución temporal solo agrava las cosas. Ann, este sería yo. Hay un edificio de 2 pisos en la universidad a la que asisto con un laboratorio de tutoría de matemáticas en el segundo piso. Como estudiante de primer año, iba constantemente a este laboratorio porque estaba cursando álgebra universitaria. Llegaría temprano cuando abrieron a las 8 de la mañana, hasta que terminara todos mis estudios y trabajo. Una mañana llegué al edificio y entré en el ascensor. Presiono el botón y espero a que me lleven escaleras arriba. Sentí que estaba tardando un poco, pero los ascensores de la universidad normalmente tardaban en despegar. Además, era por la mañana así que realmente no me importaba. Finalmente, las puertas se abren y hay una mujer que parece sorprendida de que yo esté allí, solo me está dando una mirada extraña. Entonces, simplemente salgo y voy hacia el laboratorio. Sin embargo, el laboratorio no está allí. No hay nada allí que se supone que debería estar. De hecho, todo el lugar fue renovado. Quiero decir, estoy estupefacto. ¿Cómo pudieron renovar tanto en menos de 24 horas? Me estoy volviendo loco porque puedo encontrar el laboratorio o cualquier otra cosa que necesite. Camino hacia las puertas y las abro de golpe, pero para mi sorpresa, aquí es donde entré. En otras palabras, todavía estoy en el primer piso. Cuando entré en el ascensor, nunca presioné el botón para subir al segundo piso. Simplemente presioné el botón cerrar puerta. Entonces, pasé un tiempo en el ascensor, y luego, una vez que pensé que estaba en el segundo piso, pasé un tiempo buscando el laboratorio. Me sentí como un idiota. Finalmente terminé dirigiéndome al laboratorio y viendo allí a la chica que me dio esa mirada extraña. Jesús, todavía me estremezco. Laboro en una biblioteca que cuenta con 2 salas de computadoras en un campus universitario. A menudo, soy testigo de situaciones curiosas entre los estudiantes que parecen seguir una lógica propia. Sin embargo, nunca considero que esto se deba a falta de habilidades. Simplemente son los enigmáticos caminos del pensamiento estudiantil. Así que no hay motivo para inquietarse, es completamente habitual que un estudiante se encuentre atrapado en un ascensor que no se mueve. Esta historia no termina con alguien casi muriendo ni nada por el estilo, pero fue el momento en el que me di cuenta de lo incompetentes que eran los mandos intermedios de la empresa. Trabajo para una empresa minorista de lujo. Mi gerente había tenido problemas para ingresar al sistema de contratación para publicar ofertas de trabajo y aprobar currículums. No había tenido acceso a él desde que lo contrataron por cualquier motivo. Había estado tratando de solucionarlo durante meses porque la escuela estaba comenzando de nuevo y sabía que necesitaba más personal. Había estado en un intercambio con el responsable de la contratación y seguía explicando que no tenía acceso al sistema,
Todo lo que la persona tenía que hacer era enviarle un enlace por correo electrónico para restablecerla. Contraseña y estaba dorado. Recibe un correo electrónico diciendo que ella lo pondrá en su lista de cosas que hacer hoy. Ella le envió un correo electrónico diciéndole que le enviaría un correo electrónico con el enlace, cuando podría haberle enviado el enlace inmediatamente. Todavía no tenemos acceso al sistema de contratación y ya ha pasado un mes. Es una situación que se repite en muchas empresas. A menudo, la gestión intermedia se queda atrapada en el juego de correos electrónicos y tareas pendientes. Lo raro es que algo tan sencillo como un enlace para restablecer una contraseña se convierte en un proceso largo. Y mientras tanto, las cosas siguen sin avanzar. La falta de comunicación y acción directa puede hacer que todo se detenga. Al final, todos estamos esperando por cosas que deberían ser simples. Estaba enseñando a un nuevo empleado en una pizzería cómo usar el lavavajillas. 1. Descargue los platos limpios 2. Inserte platos nuevos 3. Coloque 2 cucharadas de limpiador XYZ en la lavadora 4. Presione el botón de inicio 5. Espere 5 minutos, luego repita. Regresé y vi que había cargado todos los vasos boca arriba, para que recogió toda el agua sucia de los platos y tuvo que vaciarlos todos manualmente y comenzar la carga de nuevo. Las camareras a las que les faltaban tazas no estaban contentas. Para ser justos, no le indicaste que pusiera las tazas boca abajo en tus 5 pasos. Es posible que nunca haya utilizado un lavavajillas antes, sobre todo si es joven. Es algo que parece evidente, pero en realidad no lo es hasta que lo has utilizado previamente. Trabajé en un centro de vida asistida. Había puntos de venta que tenían tapas rojas. Eran rojos porque significaba que el tomacorriente estaba conectado al generador. Esto fue para los muchos pacientes que estaban conectados a máquinas que necesitaban para seguir viviendo. Entonces, si se cortaba la luz, no morirían. El lugar se vuelve a pintar para quitar todas las cubiertas de los tomacorrientes. ¿Ves hacia dónde se dirige esto? Nadie presta atención al código de colores y las cubiertas rojas se colocan por todas partes, quiera o no. No fue hasta muchos meses después, cuando una gran tormenta dejó sin electricidad durante días, que alguien se dio cuenta de este grave error. Afortunadamente no se perdieron vidas. La historia es un recordatorio de lo fácil que es perder de vista detalles importantes en el trabajo. En un lugar donde la seguridad de las personas depende de estos pequeños aspectos, la falta de atención puede tener consecuencias serias. Me hace pensar en lo vital que es tener un buen sistema de comunicación y proceder con cuidado. Al final, nadie resultó herido, pero el susto debe haber sido suficiente para que todos prestaran más atención. Una vez estaba saliendo a buscar gasolina. Vivo en una zona más rica de la ciudad, y mientras estaba bombeando gasolina, una chica de 20 años se me acercó y me preguntó si podía encender la máquina por ella. Terminó admitiéndome que no tenía idea de cómo ponerle gasolina a su auto y que normalmente alguien más lo hace, por ella. Estábamos a unos 15 minutos de la capital mundial del automóvil. Supongo que te encuentras en un lugar donde se abastece de combustible por cuenta propia. Quizás esa persona era una visitante o había cambiado de residencia hace poco. En algunos estados, como Nueva Jersey y Oregón, no se permite que los conductores se sirvan el combustible, ya que hay empleados que se encargan de esa tarea. En una ocasión, al viajar a Ohio, surgió una confusión al respecto. ¿Acaso debería hacerlo sola? Alguien con quien solía trabajar no bebía té. Una vez el jefe le pidió que le preparara un té. Este tipo siempre ha asumido que es té instantáneo, como el café, y que la bolsita de té es solo para medir la cantidad. Procede a dividir la bolsita de té, lo mezcla todo, incluso puso la leche primero, y se la entrega al jefe. Tal vez fue solo un pensamiento rápido, nunca tuvo que volver a preparar el té. Es curioso cómo la gente tiene sus propias ideas sobre cosas cotidianas. Este tipo claramente no tenía ni idea de cómo preparar té. La forma en que asumió que era igual que el café es bastante graciosa. Al final, su creación tuvo su efecto, nunca le pidieron que hiciera té de nuevo. A veces, la ignorancia puede ser una ventaja. Hice que un técnico derribara una computadora que estaba monitoreando el goteo de un medicamento para un paciente de cirugía cuando trabajaba para el departamento de TI de un hospital. Tuvieron que cerrar al paciente y trasladarlo a otro quirófano por esto. Su razonamiento fue que, como no podía encontrar dónde estaba ubicada la computadora para implementar una actualización del sistema operativo, la quitaría y esperaría a que alguien llamara para presentar un ticket. Vaya sorpresa.
¿Quién se encarga de programar las actualizaciones de sistemas operativos para herramientas esenciales en cualquier entorno remoto? Una vez vi a un policía en bicicleta entrar en una pizzería. Estaba allí investigando una llamada de broma al 911, habló con algunos adolescentes y se fue. Pero al salir intentó mirarlos a través de la ventana de cristal y bajó un tramo completo de escaleras. Me acuerdo de una vez que vi a un policía en bicicleta entrar a una pizzería. Estaba investigando una llamada falsa al 911, habló con unos adolescentes y se fue. Pero al salir, intentó intimidar a los chicos a través de la ventana y se cayó al bajar unas escaleras. Fue un momento raro, todos en el lugar nos quedamos un poco en shock. A veces, la vida te sorprende con estas cosas. Un negocio ubicado en un antiguo edificio de 4 pisos contaba con un sistema de rociadores en caso de incendio. Contrataron a un plomero incompetente en el camino para hacer reparaciones de plomería en el techo sobre la oficina del CEO, lo que activó el sistema de rociadores cuando la antorcha del plomero se acercó demasiado al dispositivo de activación. Al parecer, nadie sabía cómo cerrar el sistema de rociadores. Cuando el departamento de bomberos. Cuando llegó, el lugar estaba empapado de agua corriente y la oficina del director general en ruinas. Eso me recuerda a una vez que un amigo mío intentó arreglar un grifo en su apartamento. Usó un soplete y accidentalmente quemó un cable, lo que dejó toda la casa sin luz. Cuando llegó el electricista, ya era un desastre total. A veces, tener a alguien que sepa lo que hace es crucial, o terminarás en una situación similar a la del CEO. Tuve una profesora de historia que siempre se equivocaba sobre nuestra historia de Estados Unidos. Tuve que leer el libro de historia yo mismo. Y también tenía un estudiante de profesor que siempre perdía nuestro trabajo escolar y lo marcaba como tarea faltante. Tuve que rehacer algunos de mis trabajos de matemáticas y luego mi madre y yo comenzamos a hacer copias de mi trabajo escolar para no tener que volver a hacerlo si ella lo perdía. Eso suena frustrante. Tener un profesor de historia que no sabe su materia es decepcionante. Lo bueno es que aprendiste a buscar información por tu cuenta. Y lo de la maestra que pierde tareas, eso es un problema común. Hacer copias de tu trabajo fue una buena solución. Te preparó para no depender de nadie más. Por lo menos, ahora sabes cómo manejar esas situaciones. En la escuela secundaria trabajé en un restaurante de comida para llevar y le conseguí un trabajo a uno de mis compañeros allí. Capacitarlo fue difícil ya que era del tipo que prefería pasar el rato en lugar de hacer cualquier trabajo. El restaurante hacía pollo asado con aproximadamente 4 pollos girando en cada asador. Le mostré cómo sacar los pollos terminados del horno usando un guante de cocina en la mano que sostenía el metal caliente mientras sostenía el mango con la otra mano. Emocionado por hacerlo él mismo, puso el guante en la mano que sostenía el mango y luego agarró el asador de metal fundido con la otra mano. Ese fue su último día trabajando allí, fue al hospital y tuvieron que hacerse un injerto de piel. Por lo demás ahora está bien. Suena como una experiencia bastante tensa. A veces, cuando intentas ayudar, las cosas no salen como esperas. Es impresionante cómo a veces la gente no escucha las instrucciones. Al final, aprendió una lección importante de esa manera. Espero que ahora siempre use correctamente los guantes cuando trabaje con cosas calientes. Al menos se recuperó bien, eso es lo que importa. El cliente trae su cepillo de dientes eléctrico con el cabezal aún colocado. Pasa a los cabezales de repuesto que se encuentran en un paquete transparente. Todavía compra el tipo equivocado. O el cliente entra y pregunta dónde guardamos nuestros árboles de poda. Pregúntale, ¿te refieres al ciruelo? El cliente se burla y dice, no, podar árboles. Esto continúa unas 3 veces más. Ríndete y díselo afuera junto al arbusto de pasas. Eso me recuerda a una vez que un amigo vino a buscar una preparación para su café. Miró en la sección de té y se quejó de que no encontraba lo que quería. Después de un rato me di cuenta de que estaba buscando café molido. La confusión siempre pasa, pero lo curioso fue verlo insistir. Al final, lo llevé a la sección de café. Trabajo en una cadena de salones, digamos Clips de Bien, veo a un estilista intentar darle a un cliente su cambio. La señora recibe $6 de vuelta y le dice a la niña que solo le dé $4, lo que significa que se queda con $2 como propina. Ella se congela. Sigue sacando dinero y devolviéndolo, pero no tiene idea de qué hacer. Termina devolviéndole $6 y luego toma $2 de la caja registradora. Ella todavía no entiende que robó $2. No es lo peor que ha hecho, pero sí lo más memorable. Eso es un momento curioso. Me recuerda a una vez que vi a un amigo confundido al recibir un cambio.
Se quedó parado, no sabía si dar propina o no. Al final, terminó regalando más de lo que había planeado. A veces, esas situaciones pueden ser incómodas, pero al final, todos aprendemos algo de ellas. Esos momentos se quedan grabados en la memoria. Llamé a una oficina de alquiler de coches para reservar un coche. Quería recogerlo en el aeropuerto esa misma semana. Me dijeron que no se podía hacer. Su oficina estaba en el centro, a 1 hora del aeropuerto y en la dirección opuesta a donde yo me dirigía, y tendría que recoger el auto desde allí. Estaba un poco molesta y confundida, pero no tenía otra opción. Cuando finalmente llegué a su oficina en el centro, me dijeron que acababan de recuperar mi auto del aeropuerto ese mismo día. Todo esto me recuerda de una vez que intenté alquilar un coche para un viaje. Llamé a la oficina y me dijeron que tenía que ir a un lugar lejos. Me molesté un poco, pero al final fui. Cuando llegué, resultó que el coche que quería ya estaba en el aeropuerto. Era un momento raro, solo un juego de imprudencias. Al menos, terminé riéndome de la situación. Lejos de ser el peor, pero quizás el más divertido. Estaba en la casa de un amigo Kyle. Su madre era notoriamente loca y cabeza hueca. Ella decide prepararnos la cena. Hamburger Helper. Tomamos nuestros platos, Kyle le da un mordisco, deja caer el tenedor con un sonido metálico y tiene arcadas. Pruebo un poco, es asqueroso. Su madre inmediatamente se ofende y grita que somos bastardos desagradecidos y que podemos morirnos de hambre si eso es lo que queremos, porque ella trabajó como esclavo en esta estufa caliente y bla, bla, bla. Resulta que se olvidó el paquete de sabor / diagonal salsa. Nos alimentaban esencialmente con fideos, carne de res y leche. Terminó pidiendo una pizza. Bueno, eso fue algo. Estaba en casa de mi amigo Kao. Su mamá siempre fue un poco despistada. Cocinó Hamburger Helper, y cuando probamos, nos dio ganas de vomitar. Ella se ofendió y empezó a gritar que éramos ingratos. Al final, resultó que se olvidó del paquete de sabor. Solo nos sirvió fideos, carne y leche. Así que terminó pidiendo una pizza. Fue un momento extraño, pero gracioso. En la universidad trabajé en una cadena de ferreterías ya desaparecida. Solían dejar que cualquiera de nosotros condujera el montacargas, ya fuera que trabajara en el almacén o en el piso. Los asociados de ventas ayudaban al almacén cuando era necesario. Hasta el día en que dejaron que nuestro único asociado de ventas de 16 años úselo para apilar rollos de aislamiento de fibra de vidrio. Los subió al estante superior sin problema. Pero luego atravesó la puerta del almacén con las horquillas en alto, derribando la mayor parte de la pared sobre la entrada. Después de eso, solo se permitía conducir el montacargas a personas con formación. Ese fue un momento interesante en el trabajo. Recuerdo que a todos nos dejaban usar el montacargas, sin importar el departamento. Pero cuando ese chico de 16 años lo usó y rompió la pared, todo cambió. Era un buen intento, pero las cosas se complicaron rápido. Al final, solo los que tenían la capacitación podían manejarlo. Se aprendió la lección de una manera algo dura. Las copias de seguridad invertidas provocaron un tiempo de inactividad de todos los servicios bancarios a nivel nacional durante 3 días. Una empresa de Noruega estaba realizando una copia de seguridad de bajo nivel de los datos bancarios maestros. En lugar de realizar una copia de seguridad de las copias en vivo en los nuevos discos duros en blanco, hicieron una copia de bajo nivel de los discos en blanco sobre los datos reales. Todos los cajeros automáticos y bancos estuvieron inactivos durante 3 días debido a esto. Eso suena como un caos total. Imagina tener que lidiar con eso en un país, sin que nadie pueda acceder a su dinero durante 3 días. Un error técnico así podría arruinar la confianza de la gente en el sistema. Un colega mío trabaja en tecnología y siempre dice que hay que tener cuidado con las copias de seguridad. Claramente, no todos siguen esa regla. Edito un periódico. Uno de los reporteros es completamente incapaz de realizar cualquiera de las siguientes tareas. Estructura básica del artículo, si está en el titular, debe estar en el primer párrafo. Si va a mencionar nombres, menciónelos de inmediato, etc. Ortografía básica gramática, no estoy hablando de tu confusión. Este tipo no sabe cómo construir una oración básica en inglés. La peor parte es que ha estado trabajando como reportero durante 10 años. ¿10 años? No puedo entender cómo lo contrataron. Es curioso pensar que alguien pueda estar en un trabajo por tanto tiempo y no haya aprendido lo básico. A veces, parece que las habilidades necesarias no son suficientes para mantenerse en un puesto.
Creo que todos hemos tenido un compañero así, que simplemente no entiende lo esencial. Es frustrante, pero al final solo queda adaptarse y esperar que las cosas mejoren. Estaba hablando con el decano asociado de mi escuela en mi universidad sobre tomar un curso de programación en otro lugar y le pregunté en qué idioma debería tomarlo ya que se ofrecían algunos y me preguntó, ¿qué usamos aquí? Y por decano asociado me refiero a qué es el más alto en el tótem de mi escuela. ¿La escuela en cuestión? La Escuela de Ingeniería e Informática de mi universidad. Estoy convencido de que era un profesor titular que consiguió un ascenso, para un puesto en el que tiene muy poca responsabilidad. Es curioso cómo algunas personas llegan a posiciones altas sin mostrar el conocimiento esperado. Recuerdo que un profesor de matemáticas en la universidad no sabía usar ciertas herramientas que enseñaba. A veces, esos roles se ocupan más por política que por capacidad real. La experiencia de hablar con alguien así puede ser frustrante, pero a veces revela más sobre la institución que sobre los individuos. Mi ex quedó en shock cuando le dije que los autos necesitan mantenimiento regular, como cambio de aceite y rotación de neumáticos. Tenía 14.000 millas por encima del kilometraje recomendado para un cambio de aceite y sus 4 neumáticos tenían alrededor de 10 sí. Condujo así 9 horas desde su casa en Carolina del Sur hasta Pittsburgh. Y se graduó con un título en ingeniería química. Es curioso ver cómo a veces la gente con buenos títulos no tiene idea de lo básico. Recuerdo que una vez un amigo se olvidó de revisar el aceite de su auto, y terminó quedándose tirado en la carretera. A veces, la información práctica es más importante que los estudios. Nunca está de más aprender sobre las cosas cotidianas, como el mantenimiento del auto. Brasil contra Alemania en el Mundial de 2014. De alguna manera, Brasil logró llegar a las semifinales sin jugar particularmente bien. Luego se encontraron con una Alemania muy fuerte. Esperaba que Alemania ganara, pero la forma en que Brasil capituló fue algo que nunca había visto en ningún deporte. Mostrar tal falta de disciplina y fortaleza mental frente a tu propia afición es imperdonable. Recuerdo ese partido de Brasil contra Alemania en el Mundial de 2014. La expectativa era alta, pero Brasil no mostró la fuerza que se esperaba. Fue impactante ver cómo se derrumbaban tan rápido. La falta de disciplina y confianza era evidente, especialmente con su afición ahí. Nunca había visto algo así en ningún deporte, y eso lo hizo aún más sorprendente. Un momento difícil para los aficionados brasileños. Estaba trabajando en un bar y parrilla en la cocina. Era hora de cerrar y uno de mis compañeros de trabajo estaba empacando una crockpot llena de queso, tratando de ponerla en el walk-in sin ayuda. Lo dejó caer y la cosa de porcelana se estrelló contra el suelo. Los fragmentos y el queso estaban por todas partes. Gritó en un ataque de ira primaria y me miró. ¿No viste nada? Conscientemente, sin querer meterlo en problemas, dije, ¿ver qué? Y gritó a todo pulmón. Cuando rompí la olla llena de queso. Eso me recuerda a un momento en la cocina con un amigo. Estábamos limpiando al final de un turno y él intentó mover una olla pesada. La dejó caer y el sonido fue brutal. Se asustó y miró a todos, diciendo no viste nada. Yo solo me encogí de hombros y respondí que no había visto nada. Él gritó que había roto la olla y fue un desastre, pero nadie podía hacer nada. Estaba entrenando a una chica nueva para que se hiciera cargo de mi puesto de recepción. El primer día que entró, la computadora ya estaba encendida. El segundo día decidí dejar que ella se encargara de todo, para que se acostumbrara. La pantalla mostraba las palabras, presione control más alt más super para iniciar sesión. Ella miró la pantalla por un momento, luego se giró hacia mí y dijo, juro por Dios, ¿cómo me conecto? Cuando le expliqué, tuvo problemas para presionar las 3 teclas al mismo tiempo, como si fuera algo que nunca antes hubiera hecho. Hasta el día de hoy me pregunto si fui un personaje secundario en alguna extraña película de viernes en la que una mujer de 85 años queda atrapada en el cuerpo de un joven de 22 años. Editar, error tipográfico. Me pasó algo parecido hace un tiempo. Estaba enseñando a un amigo a usar un programa nuevo en su computadora. Le dije que abriera el menú y él me miró confundido. Después de un rato, me preguntó cómo encontrar el menú. Le expliqué y le costó un poco entender cómo hacer clic. En ese momento, me di cuenta de que a veces la tecnología puede ser un reto, sin importar la edad que tengas. Fue curioso. Dairy Queen solía tener un truco en el que volteaban la ventisca de helado congelado antes de entregártelo para demostrar qué tan espeso es el helado. Sí, uno de esos se volcó y se derramó por todo el mostrador jajaja. El empleado era nuevo.
Pensó que se suponía que debía tener hielo. El hielo de la licuadora se derritió y se hizo sopa. Cara sonrojada, cara llorando de la risa. Eso me recuerda a una vez que un amigo fue a pedir un batido y el chico del mostrador, también nuevo, lo dejó caer. Todo el batido se derramó sobre la mesa. No sabía si reír o sentir pena por él, pero al final solo nos reímos. A veces, los accidentes en el trabajo son los mejores recuerdos. Ya sabes, mi padre tiene este dicho. Hay 4 tipos de personas que acuden a usted en busca de trabajo: inteligente / enérgico, inteligente / perezoso, estúpido / enérgico y estúpido / perezoso. Smart / lazy es su mejor empleado porque encuentran todos los atajos y aún así tienen un gran producto al final. Smart / energetic también es una gran apuesta, ya que encontrarán cualquier error que Smart / lazy haya dejado y solucionado. Estúpido / perezoso hará algunas cosas, pero no muchas ni bien. Bajo ninguna circunstancia deberías contratar a estúpidos / enérgicos, ya que provocarán más incendios de los que tú podrías apagar. Slingshot Team me suena estúpido / enérgico. Es interesante lo que dices. Tenía un amigo que era eso, stupid / energetic. Siempre tenía ideas locas y energía, pero nunca podía llevar nada a buen término. Un día, quiso hacer un proyecto grande y al final quedó en nada. Mientras, los demás que eran más tranquilos y metódicos lograron avances. A veces, la energía no es suficiente si no hay enfoque. Como ex estudiante de AP, eso suena como una completa pesadilla. Por ejemplo, ¿cómo podrías responder cualquiera de las preguntas si no estudiaras el libro correcto? Y oh Dios, los ensayos. Me da ansiedad solo pensar en ello. Durante el último año de preparatoria, se cursó un módulo de latín que se centró en los poemas de Catulo. Cada semana se analizaba uno de sus poemas para comprender su contenido. Sin embargo, 2 semanas antes del examen, el docente decidió omitir el último poema y dedicar ese tiempo a repasar el resto del material. Mencionó que el poema no era crucial, ya que nunca había visto que apareciera en un examen de AP en su década de experiencia. Curiosamente, el poema en cuestión fue el tema de toda una sección de ensayo. En el último año de secundaria, tomé español AP y era un curso en línea. La escuela no compró los libros de texto que necesitábamos y la mitad de la clase abandonó y los que nos quedamos. En la clase estábamos tan atrasados cuando obtuvimos los libros que fue inútil. Me acuerdo de mi año de último año en la secundaria, también tuve una clase en línea. El profesor no mandó los materiales necesarios y al final muchos se salieron. Los que seguimos, estábamos tan perdidos que parecía un desastre. Aprendí nada útil ese semestre y al final solo fue una pérdida de tiempo. Es curioso cómo a veces las escuelas no se preparan bien, ¿no? Oh hombre, eso me recuerda a mi profesor de biología AP. Nos dijo el primer día que, dado que la prueba AP rota cada año entre plantas y animales, estaríamos estudiando animales todo el año para poder obtener buenos puntajes. La prueba comienza a finales de año y todas nuestras preguntas son sobre la vida vegetal, incluido un ensayo para describir en detalle el proceso de la fotosíntesis. No hace falta decir que a nadie le fue especialmente bien. Eso me recuerda a un amigo que tuvo una experiencia similar con un profesor. Prometió que solo estudiarían matemáticas para el examen final. Pero cuando llegó el momento, todo eran preguntas de estadísticas. Nadie estaba preparado. Nos reímos de lo mal que le fue, pero al final, todos aprendieron a no confiar ciegamente en lo que decían los profesores. Fue un buen recordatorio de que siempre hay sorpresas. Mi profesor de alemán AP nos contó cómo el consejero a cargo de hacer que los exámenes AP volvieran al College perdió 2 de los exámenes en un año. Lo que significa que esos 2 niños pagaron $90 por un examen que nunca fue calificado y no pudieron obtener el crédito universitario por la clase. Al parecer la profesora hizo llorar a la consejera en la siguiente reunión que tuvieron. Me suena a algo que podría pasar. Imagínate estar esperando los resultados y darte cuenta de que tu examen no se evaluó. Es una pérdida de tiempo y dinero. La reacción del profesor es comprensible, a veces la gente necesita un poco de presión para hacer su trabajo. Al final, esos estudiantes se quedaron sin su crédito universitario, lo que es realmente frustrante. Esto me recuerda a un profesor de química que fue despedido de mi universidad. Hay tantos ejemplos de él sin saber química básica que el chiste era que debía haber falsificado su diploma. No conocía la fórmula química del acetato, no sabía si el dióxido de carbono era no polar cuando le hicieron
Una pregunta sobre la filtración por succión, se excusó para ir a su oficina a encontrar la respuesta. Cuando regresó, su respuesta fue básicamente sí. Mi amigo era asistente técnico en su laboratorio de química genética y los estudiantes de primer año comenzaron a pedirle ayuda a él en lugar de al profesor. Una vez, un conocido de un padre trabajaba con una persona muy engreída que presumía de su doctorado, a pesar de que la mayoría en su entorno también lo tenía, lo que no era sorprendente. Su actitud arrogante e incapacidad generaron el descontento de un amigo de la familia, quien decidió investigar sobre sus credenciales académicas y, efectivamente, descubrió que había falseado su título. Sí, el mío me lo renovaron el mes pasado. Justo cuando el empleado me indicó que pusiera mis ojos en la máquina, un tipo a mi lado, literalmente a 18 pulgadas de distancia, comenzó a leerle la misma línea a su empleado. Como una especie de tontería, simplemente repetí lo que dijo, sin llegar a acercarme lo suficiente a la máquina para siquiera mirarla. Lo atravesé, me alegro de que sus ojos funcionaran bien. Mientras conduzco por las calles de Chicago, hay momentos en los que estoy casi seguro de que el conductor delante de mí no puede ver. Esa sensación de incertidumbre me hace preguntarme si realmente tiene problemas de visión. Es una experiencia frustrante que puede suceder en cualquier momento y en cualquier lugar. Para mí fue ir al DMV y darme cuenta de la gran cantidad de personas que no concertaron una cita. El lugar estaba lleno y la fila para citas era de solo 4 personas. Entrada y salida en 30 minutos. Eso me recuerda la vez que fui al banco sin cita. La cola era enorme y solo para los que habían hecho su cita eran 3 personas. Me pasé ahí 1 hora. La próxima vez haré lo mismo que tú, solo que no siempre se me ocurre pensar en eso. La gente debería aprender a planear mejor. Alguien vino a instalar nuestro internet y perforó agujeros en el piso de madera en lugar de simplemente usar los agujeros que ya estaban allí. Su excusa fue no quería tener que tender cables desde el sótano. Cuando se le preguntó por qué no habría simplemente pasado el cable a través del piso de arriba y luego lo habría encontrado en el sótano como lo había hecho con los nuevos agujeros, simplemente nos miró fijamente. Al preguntarle por qué no había simplemente pasado el cable a través del piso de arriba para encontrarlo en el sótano, como había hecho con los nuevos agujeros, se quedó mirando en silencio. Esta es la expresión típica de alguien que se da cuenta de que cometió un error y busca con desesperación una justificación para no asumir la responsabilidad. 5. Todos se quejan de que no hay agua caliente en la mitad del hospital y empiezan a culpar a mi diseño. Ok, déjame mirar. Bueno, el plomero idiota puso todas las válvulas de retención al revés para que no se permitiera salir agua caliente del sistema. Mi papá se encontró con un problema similar. Vendía sistemas de combustión industriales, como los que utilizan las plantas de ladrillos. El cliente lo llamó quejándose de que el sistema que vendía era una mierda. Seguía apagándose y era complicado tratar de mantener una producción constante. Entonces mi papá baja e inspecciona el sistema, se colocó una válvula al revés. Mi papá se lo señaló al técnico de mantenimiento, que fue responsable de instalarlo en primer lugar, en el sótano y llevó al gerente de la planta a almorzar. Cuando regresaron, el equipo funcionaba perfectamente. Mi padre charlaba tecno, el técnico charlaba tecno, y mi papá tenía un cliente muy leal dentro de la planta desde ese día en adelante, porque el técnico probablemente habría sido despedido, probablemente costó $1 millón en pérdida de productividad. Observa, esta es la forma adecuada de abordar una situación como esta. En ocasiones, se tiende a pensar que un error tonto equivale a una falta de habilidad, pero a veces las personas, incluso las más inteligentes, simplemente cometen fallos. Esa persona claramente comprendió esto y, al manejarlo de manera adecuada, todos salieron beneficiados. 5. Todo el mundo se queja de que no hay agua caliente en la mitad del hospital y empiezan a culpar a mi diseño. Ok, déjame mirar. Bueno, el plomero idiota puso todas las válvulas de retención al revés para que no se permitiera salir agua caliente del sistema. Apuesto a que este tipo pasa mucho tiempo quejándose de lo estúpidos que son los ingenieros porque no tienen sentido para los comentarios. A veces pasa que a la hora de hacer una instalación, surgen errores tontos. Recuerdo que un amigo se quejaba de los problemas en su casa y resultó que el electricista había conectado los cables mal. Todos pensaban que era culpa del diseño, pero al final fue solo un descuido. La gente siempre busca a alguien a quien culpar en lugar de ver la situación completa. Hace unas semanas mis padres estaban de visita así que fuimos a cenar. El pobre chico que trae el agua vertió bien 3 de las 4 aguas y luego de verter la cuarta la golpeó con el cántaro y empapó la mesa. Buscó a tientas una toalla y la limpió.
Vuelve a llenar el vaso. Lo vuelve a golpear. Mesa empapada de nuevo. Eso me recuerda a una cena que tuve con mis amigos. El camarero trajo nuestras bebidas y, por alguna razón, cada vez que intentaba servir, derramaba un poco. Al final, ya estábamos riéndonos de la situación. Era tan torpe, pero se lo tomó con humor. Todos pasamos un buen rato, incluso él. Es gracioso cómo esos momentos pueden hacer que una cena sea más memorable. En una cena para mis tíos, unas 10 personas. El camarero saca bebidas y le tira agua a uno de los invitados. A continuación se sirve la sopa, la camarera se resbala en el suelo mojado y arroja sopa caliente sobre el mismo huésped. Va a limpiarse al baño y regresa. Y luego trajeron las ensaladas, al final faltó la mayor parte del mismo invitado, pero después de eso cambiaron las sillas y pusieron un cono grande para que nadie caminara sobre el lugar. No sé los detalles exactos, pero hubo muchas quejas cuando llegó la factura. No sé, pero esa noche fue bastante incómoda para ese tipo. Primero el agua, luego la sopa caliente. No puedes tener peor suerte. Al menos se dio cuenta y fue al baño a limpiarse. Lo del cono es un detalle gracioso, aunque no para él. Seguro que se sintió un poco mal por toda la atención. Al final, parece que hicieron algo para compensarlo, que es lo mínimo que podían hacer. Estuve en Las Vegas hace unos años con algunos amigos, y después de una noche de bebida y libertinaje, caminamos por el strip en busca de comida. El McDonald's estaba abierto, así que fuimos allí, solo para decirnos que se habían acabado los panecillos para hamburguesa. No estoy seguro de cómo sucede eso, pero es gracioso de todos modos. Una vez, mientras trabajaba en un restaurante de comida rápida, la persona a cargo tomó la decisión de no solicitar más productos en la entrega semanal, pues aún había bastante stock. 4 días después, todos los alimentos estaban en mal estado. Mi trabajo utiliza acceso con tarjeta. Muy estándar, levantas la tarjeta, el lector emite un bip y atraviesas la puerta. Una mañana muy cansada y con niebla, estaba parado afuera del baño, agitando frenéticamente mi tarjeta y cada vez más y más angustiado porque no había ningún bip que indicara que podía cruzar la puerta. No hay escáner de tarjetas en las puertas del baño. A veces esas cosas pasan. Te despiertas y apenas puedes pensar. Recuerdo un día similar en el trabajo, solo que yo estaba intentando abrir una puerta de oficina sin darme cuenta de que no tenía la llave. Estuve ahí un buen rato, buscando la manera de entrar, hasta que alguien vino y me preguntó qué hacía. A veces eres tu propio enemigo cuando no estás completamente despierto. Trabajo en una biblioteca con 2 laboratorios de computación en un campus universitario. Veo estudiantes haciendo cosas raras todo el tiempo, direccionalmente. Pero nunca jamás lo atribuyo a la incompetencia. Solo los misterios de la mente de un estudiante. Así que no te preocupes por eso. Un estudiante atrapado en un ascensor inmóvil es perfectamente normal. Entiendo lo que dices. La gente en un campus a veces actúa de maneras extrañas. A veces me pregunto qué pasa por la cabeza de algunos estudiantes. Es como si estuvieran en su propio mundo. Lo del estudiante atrapado en el ascensor suena raro, pero al final, es solo parte de la vida universitaria. Cada día trae su propia sorpresa. A un compañero de trabajo mío en un trabajo anterior finalmente se le dio la oportunidad de conducir el elegante coche de la empresa en lugar de su propia y mediocre camioneta, ya que le acababan de asignar más tareas relacionadas con el cliente. Su primer día con él, lo golpearon en una señal de alto, y era su cumpleaños. Al parecer estaba llorando esperando que llegara la policía, pobrecito. Se puede pensar en lo desafortunado de la situación, pero si el incidente hubiera ocurrido de otra forma, seguramente habría sido más grave. Primero, el impacto se produjo en un alto, lo que significa que no podría ser culpable. Segundo, estaba aguardando a la llegada de la policía en lugar de una ambulancia. Además, el vehículo de la empresa fue el que sufrió daños y no el personal. ¡Feliz cumpleaños! En su defensa, no especificó que en realidad era para un anuncio. Por otro lado, literalmente todo lo relacionado con la situación, su trabajo y el trabajo que él realiza como resultado debería haberlo dejado muy claro. En su defensa, no se indicó que realmente era para un anuncio. Aunque fuera para un perro, la mayoría de las personas comprenden que las mascotas suelen tener gustos y dietas particulares. Sin embargo, parece que Floyd no lo entiende.
Para ser justos, no le dijiste que colocara los vasos boca abajo en ningún lugar de tus 5 pasos. Es posible que nunca antes haya usado un lavavajillas, especialmente si era joven. Es algo que parece obvio pero que en realidad no lo es hasta que hayas usado uno antes. A veces, la gente no entiende cosas que parecen simples. Recuerdo cuando un amigo llegó a casa y no sabía cómo usar el lavavajillas. Puso las cosas de cualquier manera. Al principio me reí, pero luego me di cuenta de que no todos tienen la misma experiencia. No es tan obvio hasta que te enfrentas a ello. Al final, lo ayudé y aprendió a hacerlo bien. Tuve una situación similar, el gerente quería que le vendiera algo a alguien que claramente, para mí, no debería habérselo vendido. Le dije al supervisor que se registrara y lo vendiera él mismo, porque mi formación decía que no. El supervisor lo hizo. Intentó meterme en problemas, pero el gerente de la tienda me dijo, hiciste lo correcto. Recuerda que, en un conflicto entre las normas y un superior, siempre es preferible optar por las normas establecidas. Estas directrices están diseñadas para resguardar tanto a los empleados como a la organización de posibles responsabilidades legales. Una vez vi a alguien ver como unidades, y pensé que lo limpiarían y lo cambiarían a acento circunflejo 2. Ya sabes porque son iguales y todo. Por suerte eso fue solo en matemáticas de secundaria, así que no pasó nada malo, pero ni siquiera podía entender ese nivel de estupidez. Es curioso cómo a veces la gente confunde cosas que son obvias. Recuerdo a un amigo en la escuela que hizo algo similar en un examen de matemáticas. Cambió una unidad y entregó el examen sin pensarlo 2 veces. Al final, no pasó, y no entendíamos cómo pudo cometer un error tan sencillo. A veces es sorprendente ver cómo funciona la mente de las personas en momentos de presión. Supongo que estás en una zona que bombea su propio gas. Es posible que fuera una turista, o que se hubiera mudado recientemente o algo así. En Nueva Jersey y Oregón es ilegal bombear gasolina usted mismo. Y hay trabajos para que los encargados de las gasolineras lo hagan por usted. Tuve este pedo cerebral cuando conducía a Ohio. Y luego pensé, espera, Dios, ¿tengo que hacerlo yo mismo? Recuerdo una vez que fui a hacer un viaje y llegué a una estación de servicio en un estado donde tú mismo tenías que echar gasolina. No estaba muy familiarizado con eso, así que estuve ahí parado, mirando la bomba como si fuera un alienígena. La gente me miraba raro, pero solo pensé, bueno, supongo que tengo que aprender a hacer esto. Al final, fue más fácil de lo que pensé. Sobre lo de la bronquitis. A veces la medicina puede ser subjetiva debido a cómo reaccionan las diferentes personas ante las cosas. Podría ser que normalmente el 80% de las personas no sean contagiosas después de 24 horas. Sin embargo, ese 20% restante sigue siendo contagioso. Considerándolo todo, podría haberlo redactado mejor. Como en existe una gran posibilidad de que no sea contagioso, pero considérese contagioso durante 72 horas después de comenzar a tomar el medicamento. Es cierto que cada persona reacciona de manera diferente a la medicina. En mi experiencia, he visto a amigos sentirse bien pronto, mientras que otros tardan más en recuperarse. Lo que quería decir parece claro, pero a veces es fácil confundirse con la forma en que se comunica. Una explicación más cuidadosa podría ayudar a evitar malentendidos y mantener a todos informados. Sí, siempre les pregunto a los clientes, incluso si sus platos están completamente vacíos. ¿Ha terminado de comer, señor / señora? A veces me miran como un tonto con un comentario inteligente como, ¿quieres que lama el plato? Lo que no entienden es que los clientes literalmente me han abofeteado y gritado por intentar tomar un plato vacío antes. Es curioso lo que mencionas. Un amigo trabaja en un restaurante y le ocurre algo similar. Siempre pregunta si los clientes han terminado, aunque no quede nada en el plato. A veces recibe comentarios sarcásticos. Él dice que ha tenido experiencias negativas también, donde los clientes reaccionan de manera extrema por la pregunta. Al final, lo hace por protocolo, pero la gente no suele ser comprensiva. Tomé latín en la escuela secundaria y el material consiste en una serie de poemas de Catulo. A lo largo del año, estudiábamos uno de sus poemas aproximadamente cada semana y entendíamos su contenido. 2 semanas antes del examen, nuestra maestra anunció que nos saltearíamos el poema final y usaríamos ese tiempo para repasar el resto del material del curso. Dijo que el poema no es realmente importante y que alguna vez lo ha visto cubierto en el examen AP en sus 10 años de carrera. Sí, ¿adivina qué poema tenía una sección completa de ensayo?
10 años no parecen suficientes para fundamentar algo así. Eso implica que ha evaluado 10, tal vez 15 exámenes AP. Si se analizaba un poema por semana, seguramente se revisaron más de 30 poemas. Definitivamente, no voy a arriesgarme con esos números. Mi padre trabajó una vez con un tipo realmente insoportable al que le gustaba presumir de su doctorado. La mayoría de ellos tenían doctorados, no precisamente gran cosa, mientras se mostraba ruidosamente y agresivamente incompetente. Molestó tanto a uno de los amigos de mi padre que lo buscó en los registros de la escuela y sí, había mentido sobre su título. Una lección importante acerca de las mentiras es la importancia de ser sutil y no atraer la atención de los demás. Sin embargo, esa persona logró hacer todo lo contrario, destacándose de manera notable. He dedicado toda mi vida principalmente a EE, pero también a ingeniería para lo que sea que esté adjunto. Física. He visto algunas cosas divertidas, la mayoría ni siquiera las recuerdo, pero mi carrera ha sido 80% aeroespacial y de dispositivos médicos. La razón por la que no mueren más pacientes y no se estrellan más aviones a causa de estas cosas es que si una oficina de ingeniería típica en estas áreas tiene 50 ingenieros, 2 a 4 de ellos, con los que voy a almorzar, pueden hacer cualquier cosa imaginable con los ojos cerrados, y al resto realmente no se les debe confiar clips. Es interesante cómo en campos tan críticos hay una gran disparidad en las habilidades de los ingenieros. Parece que esos pocos que realmente dominan su trabajo tienen una gran responsabilidad. Los demás parecen más que nada ocupando espacio. Sería gracioso ver cómo una oficina funciona con esa mezcla. Pero bueno, al final, esos pocos son los que hacen la diferencia en la seguridad. Probablemente obtuviste una puntuación lo suficientemente alta como para aprobar sin problemas, pero el Estado exige que corrijas el examen hasta el 100%, lo que básicamente significa que alguien te dice no, en realidad es esto y haces lo que hiciste, que es escribe la respuesta correcta. Así que ahora verificaron que ambos aprobaron la prueba y recibieron instrucciones sobre las respuestas correctas para las que se perdieron. Recuerdo que una vez un amigo pasó un examen sin problema. Pensó que estaba listo, pero le dijeron que tenía que corregirlo. Al final, le señalaron lo que falló y tuvo que anotar las respuestas correctas. Era un poco frustrante, pero al menos ahora sabía más. Fue un buen recordatorio de que siempre hay algo nuevo por aprender, incluso después de aprobar. Un sistema de radar. Hay una gran cantidad de voltaje y corriente a través de algunos de ellos. Diferentes piezas requieren diferentes tipos de refrigeración. Tenemos agua que enfría una gran parte. Aceite se usa para enfriar otra sección y luego aires acondicionados industriales y ventiladores para el resto. Sí, el aceite que usó fue para nuestro sistema, pero su punto de llenado estaba a 50 pies de distancia detrás de 2 puertas cerradas. Así que prácticamente pasó junto a las latas de agua, agarró las jarras de aceite y las arrastró de nuevo hacia las latas de agua para ponerlas en el tanque de agua. Eso suena a un día de trabajo bastante complicado. A veces, la gente solo busca lo más fácil y no se da cuenta de la logística. Caminar con esos bidones de aceite puede ser un verdadero lío, especialmente si hay otras opciones cerca. Me imagino que eso puede haber causado un poco de frustración al final, lidiando con las decisiones de otros en el trabajo. No voy a mentir, me gustaría que el ático hace demasiado calor fuera una excusa válida cuando instalé sistemas de alarma en Texas en el verano. Sin embargo, trabajar para una empresa donde las arañas han formado una gran familia en la caja de alarmas no era una razón suficientemente válida para rechazar una adquisición. ¿Vivint? El año pasado estuve empleado en Vivint en El Paso, así que no me sorprendería. Además, si encontrara anotaciones sobre un trabajo cancelado que dijeran familia de arañas en la caja de alarma, lo comprendería completamente. Cuando se le preguntó por qué no habría simplemente pasado el cable a través del piso de arriba y luego lo habría encontrado en el sótano como lo había hecho con los nuevos agujeros, simplemente nos miró fijamente. Esta es la expresión predeterminada de alguien que de repente se da cuenta de que la cagó y está tratando desesperadamente de pensar en una razón por la cual no es su culpa. A veces, cuando estás en problemas, la mejor respuesta es quedarte en silencio. Recuerdo una vez que mi amigo intentó arreglar algo en su casa. Hizo un lío y cuando le preguntaron por qué no eligió la forma más fácil, solo miró al suelo. Se notaba que no tenía una buena respuesta. A veces, las decisiones erróneas simplemente te atrapan y lo único que puedes hacer es tragarte tu orgullo. Bueno, ahora me siento estúpido, porque no lo entiendo. ¿Por qué deshacerse de una computadora, y mucho menos después de 30 días?
Quiere decir que se suponía que las unidades debían borrarse o tomarse imágenes para realizar una copia de seguridad. A un amigo le pasó algo parecido. Compró una laptop y, a los pocos días, decidió que no la necesitaba. La devolvió, pero ni se le ocurrió borrar sus datos. Al final, le dijeron que deberían haber hecho un respaldo antes. A veces, la gente actúa sin pensar. Mira, esta es la forma adecuada de manejar una situación como esta. Reddit asume automáticamente que ese error tonto igual a incompetencia estruendosa, pero a veces la gente, incluso la gente inteligente, simplemente se equivoca. Obviamente, tu papá entendió esto y como lo manejó de la manera correcta, todos salieron ganando. A veces las cosas no salen como planeamos. Recuerdo cuando un amigo se olvidó de un evento importante. En lugar de enojarse, nuestro grupo simplemente lo ayudó a prepararse mejor la próxima vez. La verdad es que todos cometemos errores, y lo importante es aprender de ellos y seguir adelante. Es un buen recordatorio de que no todo es tan grave como parece. Solía trabajar en un restaurante donde se servía champán en un cubo lleno de hielo en un soporte al lado de su mesa. Una nueva camarera que trabajaba su primera noche lo derribó, y como era un piso de baldosas duras, el hielo se esparció por todo el piso del restaurante. Presa del pánico, intentó levantarlo todo, pero resbaló al menos 6 veces. Nadie se rió, nadie vitoreó, todos simplemente observaron en absoluto silencio hasta que ella comenzó a llorar y se fue. Eso suena incómodo. La chica seguramente estaba muy nerviosa en su primer día. Es difícil ver a alguien pasar por algo así, especialmente cuando no hay apoyo. A veces, la presión de un nuevo trabajo puede ser mucha. La gente apenas reaccionó, lo que hizo que todo fuera más raro. Imagino que fue una experiencia que no olvidará pronto. Al final, solo queda aprender de esos momentos. Eso pasó una vez cuando trabajaba en McDonald's. El gerente decidió no pedir más en el camión de entrega esa semana porque todavía teníamos varios palés. 4 días después y están todos mohosos. Eso me recuerda a cuando trabajé en un restaurante. El encargado dejó de pedir ingredientes porque pensó que teníamos suficiente. Después de unos días, todo estaba echado a perder y tuvimos que tirar un montón. La comida estaba mal y no podíamos servirla. Al final, lo que parecía una buena decisión resultó ser un desastre. Gerentes baratos que intentan, y fracasan, equilibrar el uso del panecillo en la cabeza de un alfiler para que no se eche a perder. O simplemente problemas en la cadena de suministro. Trabajaba en un cine y nuestro antiguo proveedor de palomitas de maíz no se presentó en 2 entregas seguidas. Teníamos un nuevo proveedor cuando se perdió la tercera entrega, y tuvimos que cruzar la ciudad corriendo hasta otro cine de nuestra cadena para conseguir más palomitas de maíz, para retenernos mientras tanto. Fue un lío en el cine. Nuestro proveedor de palomitas dejó de aparecer y nos quedamos sin nada para ofrecer. La situación se volvió complicada y tuvimos que correr a otro cine para conseguir más palomitas. No era lo ideal, pero en ese momento no había otra opción. Al final, siempre hay imprevistos en el trabajo que hay que solucionar rápido. Tengo que tocar mi placa para entrar a la oficina del trabajo. Llevo mi placa en un cordón alrededor de mi cuello. Un día dejé mi placa en mi auto e intenté tocarla con el puño lleno de camisa. Mi cerebro estaba como claro, hay algo en mi mano. Probablemente sea correcto. Me pasó algo similar una vez. Olvidé mi tarjeta de acceso y pensé que podría hacer algo parecido, como intentar abrir la puerta con mi teléfono en la mano. Obvio, no funcionó. La gente que pasaba me miraba raro, y yo solo deseaba que alguien más se olvidara su tarjeta para sentirme menos tonto. Al final, tuve que ir a buscar mi tarjeta y no gané nada. Así es la vida. No está hablando de que el Wi-Fi cause problemas de salud. Pero el ancho de banda dentro del estándar Wi-Fi es limitado y algunos lugares pueden ahogar a otros. Entonces el Wi-Fi de la escuela estaba contaminando el espectro, por lo que el Wi-Fi de nadie más funcionaba. Es curioso cómo el Wi-Fi puede afectar lo que hacemos. Recuerdo una vez en la universidad, el Wi-Fi de la biblioteca estaba tan lento que era imposible estudiar. Todo el mundo se quejaba, pero los encargados decían que no podían hacer nada. Al final, terminé buscando un café cercano solo para tener una conexión decente. A veces, es más fácil salir que lidiar con esas cosas. Tenemos problemas para lograr que la gente utilice Word correctamente. SharePoint básicamente les deja boquiabiertos y algunos de ellos incluso se niegan a usarlo.
De hecho, algunos de mis compañeros de trabajo tienen Word 2007 y se niegan a actualizarlo. Las personas con las que trabajo tienen más de 60 años, así que les enseño si están interesados y simplemente cojeamos con las personas que no lo están. Entiendo eso. En mi trabajo, también hay personas que prefieren usar herramientas antiguas. Intento ayudar a los que quieren aprender, pero a veces es frustrante ver cómo se aferran a lo que conocen. La mayoría de ellos no quiere cambiar y eso hace que las cosas sean más difíciles. Al final, solo seguimos adelante con lo que tenemos, aunque a veces es un poco complicado. Dices pobre, pero si ese accidente hubiera ocurrido de otra manera, apuesto a que sería mucho peor. Primero, lo golpearon en una señal de alto, lo que significa que no hay forma posible de que tenga la culpa. En segundo lugar, estaba esperando a que llegara la policía en lugar de una ambulancia o un coche fúnebre. Además, el coche de la empresa resultó destrozado y no el suyo. ¡Feliz cumpleaños, amigo! Es una situación complicada, pero a veces hay que mirar el lado positivo. El tipo salió relativamente bien, considerando. Si hubiera sido diferente, tal vez las cosas habrían sido peores. Además, la empresa se queda con el coche destrozado, lo que también ayuda. Al final, solo esperan a la policía. Así que sí, feliz cumpleaños para él. Mezclas la ensalada para que los ingredientes se distribuyan uniformemente. Por lo general, usando pinzas para ensalada o cucharas grandes. Pellizca un poco de ensalada en el fondo y la lleva hacia arriba. Repita hasta que la distribución de los ingredientes de la ensalada sea uniforme. Me acuerdo de una vez que preparé una ensalada para una cena con amigos. Empecé a mezclar los ingredientes, usando unas pinzas. Fue un momento tranquilo, solo moviendo todo para que se distribuyera bien. Cada vez que llevaba un poco de lechuga de abajo, me sentía satisfecho. Al final, todos disfrutaron de la ensalada. A veces, mezclar cosas sencillas puede ser bastante relajante. Ese es un vídeo de 10 minutos. TLDW. Editar, les ahorraré la molestia a otros ahora que estoy en casa del trabajo, ya que nadie me resumiría. Es alguien que juega con Haskell y crea una función que coloca una F entre cada letra de una palabra, llamando a la salida sueco y luego construye un nido de manipulaciones de palabras extrañas. Es Fufunfi. Perdí el interés después de unos minutos. Parece que el video tiene un enfoque raro en la programación con Haskell. La idea de insertar F entre las letras suena confusa y un poco tonta. Al final, el resultado no parece muy interesante. Es fácil perder el interés cuando no hay mucho contexto o aplicación práctica. Al menos pudiste resumirlo para los demás. A veces, el contenido técnico puede ser más aburrido de lo que se espera. 10 años no parecen suficientes para basar algo así. Eso significa que ha visto 10, tal vez 15 exámenes AP. Si cubriste un poema por semana, eso significa que probablemente tenías más de 30 poemas. Sí, no voy a aceptar esas probabilidades. Los exámenes AP siguen un ciclo, por lo que si una parte del currículo no ha aparecido en un examen reciente, aumenta su probabilidad de aparecer en el siguiente. Los docentes de AP mantenían registros precisos de los temas que se habían examinado cada año y optaban por no centrarse en lo que se había evaluado en los años anteriores. Así, se buscaba asegurar que los estudiantes estuvieran preparados para cualquier contenido. Lo tomé en el primer mes del cambio de escritura analítica. No tenía idea de que se estaba preparando el cambio y había pasado la mayor parte de mi tiempo preparándome para la recién extinta sección analítica. Eps. Eso es frustrante. Alcancé 800 en la sección analítica y aún me molesta que la hayan eliminado. La escritura es sumamente importante, pero no tengo claridad sobre cómo evalúan esa parte. Parece que tomaría mucho más tiempo a los evaluadores. Honestamente, no realmente. Se lee como humor irónico porque estaba al final del artículo. Nuestra revista era muy peculiar, por lo que algunos lectores podrían haber pensado que estaba siendo sarcástico al decir algo como, si no entiendes lo importante que es Kendrick a estas alturas, entonces ya terminé porque tengo otras cosas que hacer. Incluso tuvimos un escritor en una reunión más tarde ese semestre que dijo algo como ¿cuál es la regla sobre los artículos? ¿Podemos escribir lo que sea? Porque me encantó el artículo sobre los hippies negros. O pasó desapercibido o a nadie le importó. A veces no sabes cómo se van a recibir tus palabras. Recuerdo que en una reunión de clase, alguien dijo que podía escribir lo que quisiera y se refería a un artículo que hice. La mayoría pensó que era un chiste, pero otros no estaban tan seguros.
Al final, algunos simplemente ignoraron el tono y todo siguió. A veces, lo importante se pierde en la interpretación. Una vez fui a una clínica y allí trabajaba una chica joven y bajita. Ella midió mi altura. Bueno, no soy alta de ninguna manera, pero ella era significativamente más baja que yo. Su dispositivo de medición es la parte superior de la frente y está en un ángulo hacia arriba. Ella mide 5'5". Le dije que no hay manera de que sea tan alta. Ella me mide de nuevo y dice 5'4". Le dije que lo aceptaría, a ella obviamente no le importa. No mido 5'4". Mido 5'3" en un buen día. Mi licencia dice 5'2". A veces, las mediciones en estas clínicas son raras. Recuerdo que fui una vez y la enfermera me midió. Ella era baja, así que cuando me tomó la medida, resultó ser más alta. Dije que no podía ser correcta, pero insistió en que había alcanzado una altura. Al final, me reí y simplemente acepté el número. No tiene mucho sentido, pero a veces, lo que importa es lo que uno se siente. Por favor considere suscribirse si lo disfrutó. Emoticono corazón.